Buenos días, profesor. Hoy nuestro grupo expondrá sobre el capitalismo del siglo XX e inicios del siglo XXI a través de un ensayo. Para ello, lo pondremos en contexto. ¿Qué es el capitalismo? Según la RAE, es un sistema económico basado en la propiedad privada de medios de producción y en la libertad de mercado. ¿Y en qué consiste? Consiste en el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones, en las que intervienen precios de libre mercado regulados por la ley de oferta y demanda. Durante el siglo XX el capitalismo se vio en aprietos, crisis económicas, caídas de la bolsa, guerras e ideologías alternativas. El capitalismo ingresó al siglo XX como un sistema dominante, así lo demostraban los imperios coloniales, la expansión del comercio y la fuerza de Estados Unidos. Al pasar la primera década, estallaba la Primera Guerra Mundial, que frenaba la expansión del comercio y ganaba fuerza el proteccionismo económico. Luego, en 1929, se derrumbaba la bolsa de New York. Sin embargo, la mayor prueba que tuvo que superar el capitalismo se produjo a partir de la década de los 30, con la Gran Depresión. A raíz de ella, los gobiernos europeos y estadounidenses empezaron a intervenir en sus economías para así atenuar las contrapartidas propias del capitalismo. En ese contexto estallaba la Segunda Guerra Mundial y de sus cenizas surgieron la Guerra Fría y el bloque soviético. No obstante, el capitalismo supo sobrevivir y ahí surgió John Maynard Keynes, quien buscó dar un toque más humano a la economía del mercado, con la acción estatal. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial apoyaron el nuevo sistema económico mundial. La combinación de ideas keynesianas con el capitalismo generó una enorme expansión económica. Sin embargo, a principios de los 60, la inflación y el desempleo empezaron a crecer en todas las economías capitalistas. Los crecientes costes de la energía, en especial el petróleo, fueron la principal causa del cambio. En la década de los 70, los postulados keynesianos comenzaron a fallar y el capitalismo afrontaba una nueva crisis. Aparecían simultáneamente la inflación y la caída de la actividad económica. Se entiende por estado de bienestar como concepto general uno en el cual corresponde al Estado o a la sociedad asumir la responsabilidad del bienestar social y económico de sus miembros. Las causas que originaron al estado de bienestar fueron de índole político-social, en respuesta al hecho de que el mercado autorregulado es inhumano. Este estado cuenta con instituciones rígidas las cuales crean derechos garantizados jurídicamente e incorporados como derechos adquiridos en la conciencia de la población. El objetivo del estado de bienestar es elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo o de la población en su conjunto, además de reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento del mercado. Debido a las diferencias entre el mercado y la igualdad, se genera un nuevo rol del Estado en el cual el Estado se hace intérprete de valores como la justicia distributiva, la seguridad, el pleno empleo, además que el mercado es incapaz de registrar. Además, hay dos elementos que facilitan el pasaje del Estado liberal al Estado asistencial. Uno es el crecimiento de la riqueza y otro es la revolución keynesiana. Otro punto importante a tomar en cuenta es el Estado keynesiano, el cual surge a partir de la ruptura con la etapa liberal previa a la década de 1930 y una respuesta a crisis recurrentes producidas por esta. Una de las grandes diferencias entre el Estado keynesiano y el Estado de bienestar es que el primero cuenta con instituciones flexibles, mientras que el Estado de bienestar cuenta con instituciones rígidas. Otro punto importante también es la conferencia de Bretton Woods, la cual fue una reunión de delegados de las 44 naciones aliadas en el Hotel Mount Washington, Estados Unidos, para de esta manera poder regular el sistema monetario y orden financiero tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. De la conferencia de Bretton Woods anteriormente mencionada, nace el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el cual en sus objetivos está promover la cooperación monetaria internacional, conseguir tasas de cambio sustentables, lograr el crecimiento económico y otorgar razonablemente recursos a países miembros en dificultades económicas. Diferencias del capitalismo en el siglo XX con el del siglo XXI. El capitalismo durante el siglo XX ha ido evolucionando debido a las guerras, revoluciones y depresiones que hubo. La creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le dieron un poco de estabilidad después. Algunas características del capitalismo en el siglo XX son el keynesianismo, un modelo en el que el Estado es mediador, inversionista, defensor social, director y tiene un carácter bilateral. Otras características son la álgida inversión del Estado, las economías emergentes, el régimen de producción rígido, la producción organizada y el predominio del sector secundario. Gracias a las crisis que pasaron en este siglo, el capitalismo se adaptó y se creó el modelo neoliberal.
Asimismo, después de la Guerra Fría, muchos países optaron por el modelo capitalista. En el siglo XXI, el capitalismo se basa en un sistema neoliberal en el que predomina el libre mercado, a excepción de Cuba, China, Corea del Norte, Laos y Vietnam. El principal objetivo de los países que optaron por el modelo capitalista consiste en garantizar un nivel de empleo alto y al mismo tiempo una estabilidad de precios. Consecuencias del capitalismo. El capitalismo se plasmó como un sistema económico uniforme en todo el mundo. Junto a este, el dólar se convirtió en la moneda del mercado internacional. Dentro de las consecuencias están las del ámbito social. Dentro de lo social, los costos de mano de obra comenzaron a ser vistos como variables, lo que implicaba que el capital solo estaba dispuesto a pagar estrictamente la cantidad de trabajo que utilizaba, generando una explotación del capital humano como consecuencia. Simultáneamente, el capitalismo sin querer impulsa la lucha de las clases obreras, ya que al concentrar grandes masas de trabajadores, los trabajadores tienen más facilidad para coordinarse en su lucha contra este sistema. En el consumismo, el capitalismo genera que la ciencia se encargue de promover un permanente estado de innovación. De esta manera se da la crisis de superproducción, ya que gracias al desarrollo tecnológico las empresas son cada vez más productivas y producen en masa. Sin embargo, los salarios de trabajadores son salarios de supervivencia y por lo tanto la gran mayoría de los espectadores no pueden consumir el producto de las empresas y como consecuencia las empresas quiebran y generan crisis económicas. Por último, las consecuencias en el medio ambiente se deben a la irracionalidad del capitalismo, ya que las empresas actúan de una forma libre sin coordinación entre ellas. Esto genera que los recursos no se utilicen de manera adecuada y sean explotados sin un límite. Por otra parte, dentro de la producción, los productos son creados en exceso para luego botarlos y que no bajen los precios, creando mayor contaminación. El liberalismo en el siglo XIX intentaría conseguir su aspiración de libertad basándose principalmente en los siguientes puntos. Libertades personales, que en esa época se referían sobre todo a la libertad de conciencia, de religión y de imprenta, además de considerar dentro de estas libertades la igualdad jurídica, que era que todos los hombres son iguales ante la ley. En la división de poderes dentro de cada estado, siguiendo los principales enunciados por Montesquieu, se dividían de la siguiente forma: en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Así, el estado constitucional se interponía a las arbitrariedades del absolutismo. En el sentido económico, la libertad económica se defiende una economía ordenada, sin control del Estado, que reflejaba la idea de que la iniciativa privada, la libertad de comercio, de asociación de empresas, etc., era la única manera de conseguir la prosperidad económica y el progreso social. El neoliberalismo económico en el siglo XX hizo que el Estado interviniera en la economía y decía que éste tenía que dejar el capital privado para así poder obtener todo el monopolio de inversión económica. Para ello, se debían reducir los impuestos. De esta manera, las empresas tendrían más capital para invertir y las personas poseerían más liquidez para gastar, lo que llevaría a un crecimiento económico del país. Otra de las características económicas del neoliberalismo fue la flexibilización del empleo o el abaratamiento del despido. El argumento neoliberal es que los trabajadores, al tener muchos derechos y el puesto de trabajo casi asegurado bajo gran indemnización, disminuyen su productividad en el trabajo. En resumen, esta doctrina neoliberal le da un pastel secundario al Estado y le deja casi al monopolio de la actividad económica al capital privado, de tal forma que el Estado no interviene en materia económica, dejando las leyes de oferta y demanda. Los resultados de esta pauta fue que hubo recuperación económica y descenso del número de desempleados, pero hubo mucha desigualdad. Un ejemplo es que se les redujo los impuestos a los ricos y se les aumentó muchas veces a las clases populares.